¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Últimas Noticias de hoy. Pues en esta ocasión les traigo actualizaciones cruciales directamente desde el Congreso de los Estados Unidos, lo cual puede afectar al Seguro Social y a los jubilados. Son noticias de suma importancia que pueden tener un impacto significativo en los beneficiarios. Es esencial mantenerse informados sobre los desarrollos que surgen de esta legislatura, para comprender cómo esto podría afectar tus beneficios y tus derechos. Manténgase con nosotros para obtener más detalles sobre estas noticias urgentes. Por ello le recomendamos que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen las notificaciones, para que de este modo nuestra información llegue a ustedes de primera mano. Y es que los legisladores han estado evitando durante mucho tiempo las discusiones más serias sobre reformas en prestaciones sociales, o sea, en el Seguro Social. Pero el tema parece estar volviendo a ser el centro de atención para los republicanos, los cuales temen la creciente deuda nacional. Definitivamente es algo que se está notando. Los republicanos han estado hablando de esto durante mucho tiempo. Obviamente no siempre lo hacen de una manera específica, pero lo que tiende a suceder es que si hablan de ello, son atacados, y de este modo ellos retroceden. El Congreso acaba de poner fin a la lucha por financiación gubernamental del año fiscal 2024, cuando el presidente Joe Biden promulgó la semana pasada un paquete de gastos de $1.2 billones, y de este modo se evitó un cierre parcial del gobierno. Pero esta batalla, que duró más de 6 meses luego del fin del año fiscal 2023, solo representó lo que es el gasto discrecional del gobierno, el cual representa poco más de una cuarta parte de los fondos federales anuales. La gran mayoría de los fondos federales son clasificados como un gasto obligatorio, lo cual incluye programas de prestaciones sociales como lo son el Medicare, el Medicaid, el Seguro Social y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, SNAP, antes conocido como cupones de alimentos. Las discusiones sobre el aumento de la edad de elegibilidad para el Seguro Social o los recortes al Medicare siempre son políticamente tensas, pero los economistas advierten que sin cambios, estos programas son encaminados a recortes forzosos. Esto debido a una insuficiencia de fondos. Recordemos que se espera que el Medicare se vuelva insolvente hasta el año 2028, mientras que el Fondo Fiduciario del Seguro Social en el año 2033. Creo que deberíamos estar dispuestos a tener conversaciones reales sobre esto, pero no diría que es un tema nuevo. Fue lo que afirmó el representante Dusty Johnson, presidente del pragmático House Main Street Caucus. Señala que cada 10 años, aproximadamente, los funcionarios de Washington reúnen grupos de trabajo y comisiones para discutir la deuda nacional o la solvencia de programas como lo son el Seguro Social y el Medicare. Creo que lo que tal vez está agravando un poco más este problema, hoy por hoy, es la amenaza de la insolvencia, ya que está más cerca que nunca. Y es que el propio Johnson ha liderado la lucha para exigir requisitos laborales para obtener beneficios alimentarios federales, algo que los demócratas han estado utilizando como un garrote político, a pesar de los crecientes aumentos en costos de estos programas. Pero es que en los últimos meses, más republicanos están declarando su apoyo a la reducción de prestaciones sociales. Mientras tanto, el presidente del Comité de Reglas de la Cámara, Tom Cole, republicano por Oklahoma, pidió abiertamente una reforma de prestaciones sociales en su anuncio de que se postularía para presidente de asignaciones de la Cámara. No se puede resolver el problema del déficit estadounidense exclusivamente en el Comité de Asignaciones, ya que el gasto discrecional solo representa aproximadamente el 28% del gasto estadounidense.
si vamos a producir un presupuesto que sea supuestamente equilibrado, lo cual creo firmemente que deberíamos esforzarnos por lograr, deberíamos tener discusiones serias sobre cómo financiar y reformar nuestros programas de prestaciones sociales, el cual representa aproximadamente el 60% de todo el gasto. El Comité de Estudios Republicano, un tema que hemos estado hablando bastante en varios videos, es un grupo republicano de la Cámara de Representantes que cuenta con 175 miembros, encabezado por el representante Kevin Hern, republicano por Oklahoma, el cual publicó recientemente una propuesta de presupuesto que pedía claramente aumentar la edad de jubilación para los futuros jubilados, para tener en cuenta también los aumentos en la esperanza de vida, cómo reestructurar el Medicare para poder competir con opciones privadas. Los demócratas, hasta la Casa Blanca, se abalanzaron sobre esta propuesta, acusando a los republicanos de querer otra vez destruir al Seguro Social y al Medicare, aprovechando también las prácticamente inminentes elecciones de noviembre. La campaña de Biden ha estado tratando de vincular cualquier victoria republicana con los recortes al Seguro Social. El presidente del House Freedom Caucus, Bob Good, republicano de Virginia, afirma que espera que los republicanos asuman la reforma de las prestaciones sociales si ganan la Casa Blanca, la Cámara y el Senado. Mi esperanza sería que si tenemos un control total del gobierno, vamos a tomar las medidas necesarias para preservar y proteger el Seguro Social y el Medicare para los jubilados actuales que dependen de él, aquellos que se acercan a la jubilación dependiendo de los próximos años y para que este programa esté ahí para ellos. Recordemos que el expresidente Donald Trump, presunto y más que todo oficial candidato republicano en este año 2024, no ha sido muy explícito sobre su postura en respecto a las reformas de prestaciones sociales, ya que en una reciente entrevista a principios de este mes, afirmó que hay mucho que se puede hacer en términos de derechos o en términos de recortes. Más tarde, su portavoz Karoline Leavitt afirmó que el presidente Donald Trump seguirá protegiendo firmemente el Seguro Social y el Medicare en su segundo mandato. Pero Paul Winfrey, exdirector de política presupuestaria de la Casa Blanca en la época de Donald Trump y del actual presidente dentro del Centro de Innovación de Política Económica, respaldó la reforma de prestaciones sociales para lograr reducir el déficit nacional y salvar sus propios programas. Las tasas de interés son significativamente más altas, y también lo son los de pagos de servicio de la deuda. Al mismo tiempo, la Reserva Federal ha resultado muy difícil de controlar, más que todo en el tema de la inflación. Esas son señales del mercado de que el déficit realmente necesita reducirse. Y cuanto antes los formuladores de políticas comiencen a enfrentar estos principales impulsores del déficit, específicamente lo que se gasta en programas federales de salud, más probable será que puedan proteger los programas para los más vulnerables. El gobierno federal ha gastado más de $2 billones en Seguro Social y en Medicare tan solo en el año 2023, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. Esto sobre un gasto obligatorio de $3,8 billones. Pues el estratega Doug Hay, que es muy pesimista en respecto de que el discurso se convierta en acción, sugirió que los republicanos pueden expresar su opinión precisamente porque las reformas parecen demasiado fuera de su alcance. La reforma de los derechos sociales, dependiendo de con quién los hables, es una herramienta para mostrar a los votantes o a los sectores de los medios conservadores que estás luchando. Y no significa que nada de esto vaya a suceder. De hecho, eso es algo irrelevante para el proceso. Mostrar la voluntad de luchar es algo que se vuelve primordial.